La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Buenos días, estimados radioescuchas. Soy José Miguel Sardiñas y me da gusto presentarles una nueva emisión de Umbrales, programa que se origina en el Campus Oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en Avenida Industrias 101A, en el fraccionamiento Talleres, y los teléfonos por los que pueden comunicarse con nosotros son el 826-1347 o 48 de Radio Universidad y el 832-1000, extensión 9259 de la cabina en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la autonomía universitaria y tengo el gusto de contar en el estudio con el doctor Enrique Delgado López, quien es profesor de tiempo completo de la licenciatura en Historia, jefe del posgrado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura, y profesor con una importante trayectoria en esta facultad. Recientemente, en abril de 2018, terminó de imprimirse este libro que lleva por título La autonomía universitaria en México, estudios de caso. Y el doctor Enrique es uno de los editores científicos de esta publicación. El otro es el profesor Armando Pavón Romero. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por haber aceptado venir al programa a hablar de este tema. Muchas gracias a usted, doctor Sardiñas, por la invitación. Bien, ¿por qué este libro, doctor Enrique? Mire, en el año 2013, y aquí hablaremos también un poquito para que nuestro público se entere de lo que cuesta en tiempo, aparte de lo que cuesta económicamente hablando, editar un libro. En el año 2013 se llevó a cabo un coloquio aquí en la facultad sobre el tema de la autonomía. Esto con el fin, pues, tener en cuenta de que nuestra universidad se dice que es la primera universidad autónoma del país. Entonces se invitó en aquella ocasión a los especialistas en diversas universidades a que nos expusieran precisamente cuál es la relación autonómica que tienen en relación con sus respectivas autoridades estatales. Hay un especialista, el doctor Armando Romero, que él trabaja en la universidad en la época medieval, y entonces para que nos diera precisamente el contexto de la universidad en esta época, también asistieron especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, si mal no recuerdo, especialistas de la Universidad Autónoma de Michoacán. ¿Sí? Aquí está el índice, lo podemos revisar si gusta. Sí, de la Universidad Autónoma en México, 3 momentos de la autonomía universitaria en México, el texto, pero en aquella ocasión el coloquio giró en torno a estos especialistas, la universidad, las experiencias, lógicamente, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y se le invitó, pero por desgracia, no vino el doctor David Piñera, que es la autoridad a nivel nacional en el tema de la autonomía. Él está en la Universidad Autónoma de Baja California, no pudo asistir, pero una vez que termina, y también asistió el doctor Diego García. El doctor Diego García estuvo hablándonos de la autonomía en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Todo este proceso que es incluso anterior a la autonomía universitaria aquí en San Luis Potosí. De ese coloquio es como nace precisamente este texto. Una selección de textos, entonces, de un coloquio que se hizo en 2013.
El libro, bueno, para quienes estén interesados en buscarlo, porque veo que tiene un tiraje alto de 10.000 ejemplares y espero que sí circule. No, 10.000 no, perdón. Creo que le agregué un cero. Son 1.000 ejemplares. No se suelen hacer ediciones de 10.000 ejemplares. La autonomía universitaria en las épocas medieval y moderna, de Armando Pavón Romero y Clara Inés Ramírez González. 3 momentos de la autonomía universitaria en México, de Miguel Ángel Gutiérrez López. La autonomía universitaria en Sinaloa, entre el 18 y el 22. Origen y significado, de Dina Beltrán López. Los inicios de la autonomía universitaria en San Luis Potosí, 1921 al 23, de la doctora Gabriela Torres Montero. Y los jóvenes fervorosos de San Luis Potosí, una aproximación a la participación política y cultural de los estudiantes potosinos en las primeras décadas del siglo XX. Este artículo también de Gabriela Torres y Tomás Gómez Mata. Y por último, homogeneidad y diversidad en el régimen autonómico de las universidades estatales de México, de David Piñera Ramírez y Víctor Adán Flores Miranda. El doctor Enrique Delgado escribió la introducción y es uno de los responsables científicos, digamos, de la organización de este volumen, repito, que se titula La autonomía universitaria en México, estudios de caso, y que publicaron conjuntamente esta universidad, la de San Luis, la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Ítaca en 2018. ¿Qué es la autonomía, doctor Enrique Delgado? Claro, es un término polisémico, como dijera precisamente uno de los colaboradores del texto, el doctor Gutiérrez López. Tiene muchos significados y ha variado tanto en el tiempo como en cada uno de los casos que se presentan hoy en día. El doctor Romero Pavón, él es especialista en la Universidad Medieval y entonces nos habla precisamente de que hay síntomas muy claros ya de esta autonomía en la Universidad de Salamanca, incluso se va más atrás a la Universidad de París, a la Universidad de Bolonia. En fin, estas relaciones en las cuales el Estado quiere intervenir directamente, controlar, ¿sí?, lo que es la educación universitaria, y cómo la respuesta de catedráticos y estudiantes pues simple y sencillamente es racia, no quieren que esta injerencia incida en los planes de estudio, en la forma de llevar precisamente la vida académica, la producción, la administración, incluso el nombramiento de las autoridades, etcétera. Todo eso, no quieren que sea una injerencia del Estado. No dejan de reconocer la importancia que tiene precisamente para toda esta vida universitaria los aportes económicos que tiene que dar el Estado, pero sin que haya una injerencia directa en toda esta vida interior que es la universidad. Digamos que las universidades, desde sus orígenes en la Edad Media, están vinculados al poder eclesiástico, ¿no? Porque al poder surgen, eclesiástico, al poder real. Y al poder real. Pero se caracterizan por ser centros donde se investiga de alguna manera, aunque sea en plena Edad Media. De alguna manera, sí. Hay un, como han dicho las autoridades, son elegibles dentro de la universidad. Planes, lo que se va a impartir en la cátedra, en el dictado de cátedra, son decisiones de los colegios, de los claustros, ¿sí? Y ahí no va a intervenir el Estado. Entonces, sin embargo, se quiere producir un conocimiento, claro, y se necesitan ciertas condiciones para que ese conocimiento se genere. Y eso puede interferir o puede crear fricciones con el Estado, claro, que por su propia naturaleza tiende a controlar todo lo que está bajo el territorio. Todo lo que están, porque precisamente es el rey, pues en aquellas universidades reclamaba, pues es parte de mis dominios, entonces tiene que atender. De su soberanía, ¿no? Al final de cuentas, claro. Pero la universidad no es. Trata de poner límites. Trata de ponerle y los establece y le van a reconocer esos límites. Termina por triunfar, por decirlo de esta manera. Claro, y esos límites se definen, pienso, básicamente a partir de cuestiones jurídicas, ¿no? Claro. Porque es la ley que rige en todo el Estado, sí, pero la universidad quiere una ley especial. Claro, por ahí iría sí. la autonomía. Sí, si no hay un marco jurídico que declare precisamente esa
esa autonomía universitaria sea explícita o implícita, no, pues simplemente no hay autonomía. No, tiene que haber un marco jurídico, claro que sí, lo debería haber. Entonces, es interesante, digamos, que si bien uno asociaba la autonomía a ciertos movimientos en América Latina, de los que hablaremos en breve, sin embargo, la autonomía se remonta a la universidad medieval. A la universidad medieval. Prácticamente toda universidad goza de autonomía en mayor o en menor cantidad, puesto que el Estado no puede llegar a todos los rincones de la vida universitaria, eso sería imposible. Y la producción de conocimiento pues le pertenece precisamente a este grupo de la universidad. Tendría que ver también con conceptos como la libertad de cátedra, que no es la libertad de cátedra, hasta dónde llega. Admisión de alumnos. Admisión de alumnos. Sí. La elección de las autoridades. El presupuesto, puesto que no son empresas las universidades, no generan. Empresas, el presupuesto sí tiene que estar a cargo del Estado, porque la universidad no puede generar. Incluso por ley no lo puede hacer en muchos lugares, ¿no? Genera conocimiento. Esa es una obligación. Y eso se cumple en todas las universidades. Genera conocimiento. Pero no genera bienes de capital. No genera capital. Eso se lo paga el Estado. Ahí está la intervención del Estado. Pero hasta cierto límite. Y el problema sería cómo decirle a quien financia las instituciones, construye los edificios, etcétera. ¿Cómo decirle hasta aquí llega tu facultad? Llega, simple y sencillamente con ese marco jurídico en donde va a estar señalada la autonomía universitaria. El Estado otorga la autonomía. Ya en la universidad moderna, en la universidad de nuestro siglo, la universidad otorga y reconoce la autonomía. Es algo que preexiste al reconocimiento, sí, ¿no? Claro. Otorga la autonomía, se le da la autonomía y te la voy a reconocer para que funcione. Las violaciones que pueda haber, entonces ahí conllevan protestas, que muchas veces sabemos las consecuencias. Claro que sí, protestas. La autonomía universitaria en América Latina, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo se inició? Es un tema muy polémico, muy escabroso. Hablar de autonomía universitaria es casi historia iberoamericana. En México sabemos bien cómo ha sido. Pero antes de México, digamos, Argentina, Uruguay. En Uruguay, en Córdoba se lleva a cabo esta protesta. Sí, se obtiene de manera, incluso hay paros, hay manifestaciones, no quiero decir violencia, pero bueno, hay una respuesta fuerte. También en la universidad uruguaya, ¿sí? En la universidad chilena, luego ahí sí yo. Es curioso, ¿por qué empezó por Córdoba? Digo, me imagino que tiene que ver con lo que significó la Universidad de Córdoba y la ciudad de Córdoba frente a Buenos Aires en la historia argentina, ¿no? Claro, fíjese que ha tocado un tema muy interesante, doctor, porque hay razones histórico-geográficas muy pertinentes. Córdoba es la capital cultural de Argentina, no es Buenos Aires. Entonces, pero esta capitalidad de Córdoba se va a gestar prácticamente desde la época virreinal. Eran los trayectos rumbo hacia lo que es Perú, lo que es la zona andina, pero no era Buenos Aires. Buenos Aires es ya posterior. Y entonces Córdoba queda como el enclave cultural. Y es ahí donde... Pero muy conservador a la vez. Muy conservador, pero no tanto, puesto que ahí se lleva a cabo este cambio sustancial. Bueno, pues tenemos que hacer un corte y regresamos en unos segundos. La arqueología me encanta. Me sorprende cómo al conocer el pasado entiendo más el presente. Esto de los huesos, las excavaciones, los tepalcates y restos de la sociedad es apasionante. Estudia la licenciatura de Arqueología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Porque recordar es vivir. Porque la historia nos hace revivir.
Conociendo nuestro pasado, podemos entender nuestro presente. Yo me imagino, a través de la historia, reconstruyendo mi pasado, el tuyo, el de todos. La historia, ahora, la escribo yo. Estudia la licenciatura de Historia aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Un filósofo es antes que nada un participante activo en su sociedad, preocupado por las problemáticas actuales, alguien que se apoya en otras disciplinas para intentar una aproximación global a temas como las desigualdades sociales, los derechos humanos, la violencia, el machismo, el respeto por los animales y la tierra, la objetividad de la ciencia y el arte, el sentido de la vida, entre muchos otros. Una buena formación en filosofía desarrollará tu espíritu crítico, al mismo tiempo que desarrollarás habilidades de razonamiento y argumentación indispensables para resolver problemas concretos de la realidad actual. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Bueno, pues regresamos del corte y recordar que estamos hablando en la mañana de hoy con el doctor Enrique Delgado López a propósito del libro La autonomía universitaria en México y también los teléfonos de nuestra emisora, el 826-1347-48 en Radio Universidad, en la sede central, y el 832-1000, extensión 9259 de la cabina en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor Enrique Delgado, estábamos hablando entonces del surgimiento de los primeros movimientos de protesta, digamos, que se producen en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en la década del 20. Fueron movimientos que luego se extendieron a otras zonas de América Latina. Y bueno, podemos pasar a hablar de la autonomía en México. ¿Cómo se gestó la autonomía en las primeras universidades mexicanas que se declararon o que tuvieron algún vínculo con este movimiento? Claro, bueno, vámonos por ejemplo, brevemente a la historia de la educación superior en México, Justo Sierra, ¿sí? Y luego el movimiento revolucionario que va a crear una simiente, pues también de autonomía, y los futuros constructores de la Universidad Mexicana van a emanar de esa revolución mexicana. En Michoacán están ya los síntomas, y según el doctor Gutiérrez es la primera universidad autónoma. En Sinaloa, dicen, en el antiguo Instituto Rosales, pues es precisamente justo un poco después de Michoacán, ¿sí? la que lleva la batuta, y ahí están los orígenes de la autonomía. San Luis dice que no, que somos los de acá, que en 1923 conseguimos la autonomía. Bueno, como historiadores, en lo personal, pues el crédito ojalá que se lo lleve quien quiera, no me interesaría mucho, pero yo me quedo más bien con la autonomía, el tema de la autonomía, lo importante que es que en México ya se dé esta relación, y hoy en día todas nuestras universidades, casi todas nuestras universidades son autónomas. Las estatales, las digamos. Estatales, la mayoría, sí, la mayoría, las universidades públicas son autónomas. Con ese tema me quedaría. Si es Michoacán, si es la de Sinaloa, incluso si es la nuestra de San Luis Potosí, pues que sea para bien. Pero la autonomía conlleva precisamente el desarrollo de la educación superior, el fortalecimiento de la educación superior, pero también las relaciones entre Estado y universidad, entre Estado y educación superior, y también muchas cosas pertinentes, que es esta semilla social que es la juventud, porque la juventud está en las universidades. Entonces ahí hay que tratar siempre el tema de la autonomía también, porque le digo, es un tema que da para mucho. ¿Cómo reconocerla? Ante el mundo globalizado hoy en día,
esta autonomía lógicamente ha cambiado. Aquí en nuestra facultad, los programas de licenciatura, los programas de posgrado están siendo evaluados por órganos externos a la universidad. Entonces, ¿hasta dónde, cómo es la autonomía? ¿Hasta dónde se debe de entender la autonomía? Sí, perdón, y este tema de los programas de estudio a mí me parece muy interesante porque, digamos, México, concretamente, que es de lo que estamos hablando ahora, un país realmente de dimensiones casi continentales, es muy grande, con zonas culturales muy diversas, y si hubiera, digamos, una sola universidad que rigiera, que de alguna manera tuviera la función de dar la pauta de los programas de estudios, sería negativo. Sería negativo, claro, porque sí. Digamos que los problemas de una universidad en Chiapas no son los problemas de una universidad en Nuevo León o en Baja California, ¿no? Claro. Y además, la generación de conocimiento sería otro asunto vinculado con lo que usted menciona. Hay universidades que se especializan más que otras dependiendo de su entorno social. Y también cada catedrático, lógicamente, es independiente uno de otro. No ya de universidades a universidades, sino uno de otro. Cómo considerar, cómo plantear los planes de estudio, digamos, que emanen de una sola universidad. No podría ser. No podría ser. Hay tendencias en cada una. Tan solo aquí la licenciatura en literaturas hispanoamericanas. Entonces nos habla precisamente eso, es literaturas hispanoamericanas. Ahí reconoce una gama de variables literarias. ¿En dónde está también en otra universidad? No lo tienen, ¿sí? Está la literatura moderna en la UNAM, ¿sí? Inglés, francés, alemán. ¿Dónde están esas literaturas? En otros recintos. Claro, y además, dependiendo también del llamado perfil de egreso, es decir, dónde se va a insertar, dónde va a trabajar el egresado, en qué ciudad, en qué estado. En algunas hay más posibilidades de hacerlo, digamos, en el área de investigación, en otras es más el área de enseñanza media superior, y entonces los programas de estudio se van reajustando según las necesidades de cada zona. De cada zona. Y entonces, ¿cómo manejar ahí la autonomía? ¿Cómo nos llevan a esos programas de evaluación? ¿Cómo tenemos que manejar precisamente a deseos de personas externas a la universidad que deben entrar todos los estudiantes o todos los aspirantes? ¿Es realmente congruente con las tareas sustantivas de la universidad? Sí, porque la universidad también, pues, hay que considerar que implica una selección. ¿Sí? Siempre ha sido así. Una selección. Y hay que tener mucho cuidado en esas relaciones que tenemos con la sociedad, con el Estado. Son tres partes. Es el Estado, la universidad misma y la sociedad que observa a la universidad. Y que le exige también determinados resultados, ¿no? Claro, y la universidad da resultados. Eso es muy importante, porque la universidad da resultados. ¿Sí? Si no diera no funcionaría. ¿Sí? Da resultados continuos. ¿Sí? Continuos. Usted ha mencionado pues el perfil del egresado, los perfiles de ingreso, las relaciones, la calidad de los programas que debe tener, los proyectos que se están relacionando, ¿sí? Que se están dando aquí en el seno universitario. Esos son los resultados mismos. Y los jóvenes que están estudiando, que se están preparando en las universidades, también forman parte de esos resultados que la sociedad le pide, le exige a la universidad, y la universidad se los da. Esas cosas hay que manejarlas, insisto, en el ámbito justo de la autonomía. Doctor Enrique Delgado, ve, digamos, este tema, el de la autonomía universitaria en México, solamente como un tema de investigación académico, o la publicación de este libro de alguna manera se articula con un contexto sociopolítico, económico, etcétera? La autonomía es un tema académico, es un tema sociopolítico, es un tema económico,
¿sí? Es un tema de investigación, desde luego. Da para mucho. Esto es tan solo un pequeño grano en una gran cantidad de material, y esperemos que despierte algo por ahí y nosotros poder seguir, ¿sí? Porque son 4 universidades. El último texto del doctor Piñera es una revisión general de las autonomías en diversas partes del país, pero continuar, porque la universidad también está viva, hay que considerarlo eso, y la sociedad lo mismo. Entonces la autonomía va a cambiar. Históricamente ahí queda. ¿Quiénes fueron los primeros? Ahí. La autonomía sigue, ¿sí? Y va cambiando como la sociedad misma. Y entonces ese es el tema que hay que tratar ahora y continuar. ¿Hasta cuándo? Pues quizá hasta que la universidad sea autónoma o no, desaparezca. Porque si desaparece la universidad autónoma como tal, algún día los historiadores dirán, hay una universidad autónoma, tenemos que estudiar este asunto del pasado para poder generar conocimiento en el presente. Entonces, ¿considera que la autonomía se plantea de manera diversa, diferente para cada universidad, dependiendo de las leyes, por ejemplo, de cada estado? No tanto de las leyes, que puede ser de las leyes, pero depende del contexto político de cada uno de los estados, ¿sí? No es lo mismo, digamos, Michoacán a San Luis Potosí, o a Baja California, Aguascalientes, o al Distrito Federal. Sabemos ahorita lo que está pasando con una universidad como la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí está un problema. Y en Michoacán, o la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cada universidad es completamente distinta porque su contexto es completamente diferente, ¿sí? Entonces hay que estudiarlas así, de esa manera, en su contexto, y penetrar precisamente a lo que es la universidad en ese contexto específico. ¿Y qué significa, digamos, la autonomía universitaria para un profesor universitario? Porque hace algunos días, a propósito de la celebración de un aniversario de la autonomía aquí en la Autónoma de San Luis, hablaba con un estudiante que me decía, pues, no entiendo bien qué es la autonomía, si es importante o no. Y bueno, en aquel momento pues la conversación derivaba precisamente hacia planes de estudio o hacia la forma en que se regula, por ejemplo, el ingreso o no de ciertas fuerzas policiales al campus, etcétera. Pero para un profesor universitario, en este caso para usted, ¿qué significa la autonomía? La libertad de cátedra, la libertad de producir conocimiento sin ninguna injerencia externa de cualquier tipo que sea. Que no haya temas inconvenientes, por ejemplo. No hay temas como yo puedo dar. Yo considero, hay casos en donde, bueno, usted sabe, muere la intelectualidad, la frase, si mal no recuerdo, de los militares en España, sí, al momento de entrar a la universidad, a la Complutense, si mal no recuerdo, muere la intelectualidad, o lo que se dio en Chile al momento del golpe de Estado, en donde las humanidades no se desarrollaron y estaban prohibidas, ¿sí? Se pusieron conocimiento, pero las humanidades, por ser más críticas, o la semilla de lo crítico, no estaban permitidas. Entonces, ahora como profesores universitarios yo puedo, sí, apegarme con un programa analítico que también puedo incluso modificar a través de la bibliografía pero esa bibliografía me indica una tendencia de pensamiento propia. Claro. Existen programas y programas validados por las instancias universitarias. Es decir, no quiere decir que la libertad de cátedra en este caso signifique puedo dar lo que se me dé la gana. No, que hoy habla de un tema y mañana del que le parece. Que seguir hay un programa. Tengo que seguir un programa, y ese programa está validado por las instancias universitarias. Universitarias. Entonces, y usted igualmente puede también sugerir o solicitar modificaciones. Adecuaciones, pero, etc. Por ejemplo, una bibliografía continua que se esté produciendo. Este libro puede ser ya parte de una bibliografía para la vida social, o la vida, incluso para historia regional. Ahí tenemos cómo se desenvolvieron
ciertos movimientos en San Luis Potosí en la década de los 30. Bueno, ese tipo de medidas implica la autonomía porque yo lo puedo decidir. Y es parte de su libertad como profesor. Como profesor. Digamos que la época aquella en la que existía el concepto de un sílabus, de un canon negativo, prohibido, eso sería inconcebible bajo las condiciones de la autonomía. Eso no puede ser. Ahora, la universidad es evaluada, hace un momento les decía, el CONACYT evalúa. El CONACYT, los posgrados, los diferentes organismos acreditadores evalúan las licenciaturas, y con eso la universidad, al momento de que es evaluada satisfactoriamente por esos organismos, está respondiendo también a la sociedad. Pero no se rompe la autonomía con eso, porque nos evalúan pares académicos de otras entidades. Con criterios académicos. También académicos de actualización. Universitarios, también. ¿Sí? Y entonces no se está rompiendo ahí. No confundamos también autonomía con extraterritorialidad. No. Seguimos siendo México. Claro. Seguimos siendo México. No, eso es otra cosa. Que por respeto, por un convenio a lo mejor no escrito, no entran las autoridades, es otra cosa. Pero no. La soberanía del Estado mexicano no se ve para nada mermada por esas leyes. No. Bueno, pues el tema es realmente fascinante, pero el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias, doctor Enrique Delgado, por haber aceptado la invitación a conversar. Pues gracias por la invitación, doctor. Y este tema da para mucho y por muchos aristas, por muchos lados. Así será. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.